Bueno, afortunadamente no soy el que está previo a la comida, entonces espero todavía no agarrarlos muy inquietos. Bueno, ya hizo favor Rafa de presentarme. Es un placer acompañar a los organizadores en este evento y sobre todo compartir un tema que es siempre, yo creo que de los prioritarios en su agenda, como responsables de tecnologías de información en el sector financiero, que es justamente el tema de la seguridad. El título que hemos seleccionado para esta charla es asegurando y habilitando servicios financieros. Debo confesarles que antes de preparar la charla, pues sí me aventé un buen clavadito, solamente un clavadito, nada más, tratando de entender qué era lo que es relevante para ustedes, qué podía verdaderamente aportar valor. Y pues bueno, hay términos que ustedes dominan mejor que yo. Análisis de impacto al negocio, análisis de riesgos, y bueno, todo eso a lo que están acostumbrados a atender justamente cuando tienen que pensar en las auditorías siguientes o cumplir con esos marcos que norman su comportamiento. Pero decidimos más bien darle un giro a esta charla y hablar de algo que es fundamental y que yo les puedo decir que en el tiempo que llevo trabajando en la seguridad, que son pues ya cerca de 15 años, es algo que será recurrente. ¿Okay? ¿A quiénes de ustedes, honestamente, esta imagen que acabo de presentar? Al que desafortunadamente estamos muy en el medio, y no necesariamente en el medio de tecnología, sino en nuestra vida cotidiana. Y es algo verdaderamente triste porque eso se ha convertido en nuestra realidad. Y sabemos que tenemos que tener cierto cuidado, sabemos que no hay que meternos con los malos, que no ser blanco de ataque, porque si lo hacemos naturalmente podemos vernos afectados por este escenario de inseguridad. Pero bueno, el punto aquí es que desafortunadamente esa estrategia o esa dinámica que por muchos años se dio en la industria de la seguridad, hoy ha dejado de ser suficiente. Y no solamente desde nuestra perspectiva, como fabricantes de soluciones de seguridad, sino también desde su perspectiva, su agenda como responsables de seguridad de tecnologías de información. Porque antes, efectivamente, cuando el escenario era todavía mucho más caótico, bueno, yo diría que el escenario es ahora todavía peor, pero no voy a ahondar más en ello. Era mucho más sencillo el vender el caso de negocio de la seguridad. Sabíamos que llegábamos con el director, que llegábamos con la persona encargada de finanzas y lo lográbamos estresar lo suficiente y conseguíamos entonces nuestro objetivo, ¿verdad? Que podía ser adquirir un paliativo, una tecnología puntual para poder atender ese problema que estábamos viviendo o llevar a cabo otro tipo de ejercicio, alguna campaña de concientización, etcétera, ¿no? La intención ahorita que vamos a hablar de seguridad, es no venderles una historia de terror, ¿ok? Entonces, para aquellos que esperaban una sesión de morbo, perdónenme si no cumplo con esa expectativa, sino más bien mi objetivo es compartir cómo ustedes utilizar este elemento tan importante como un diferenciador, ¿ok? Como algo que los haga, que les permita ser mucho más ágiles en la entrega de nuevos servicios de cara al usuario y posicionar la práctica de la seguridad informática como verdaderamente una habilidad. Entonces, insisto, no pretendo historias de terror. Cuando hablamos de la seguridad, constantemente escuchamos este término, que la seguridad destino, es un camino, y que invertimos cierto presupuesto en tecnología, en procesos, en campañas, pues es un hecho que ese no es el fin, ¿verdad? Que todavía en la medida en la que va la tecnología, en la medida en la que vaya evolucionando, pues será necesario el ir ajustándola de manera holística, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino también pensando en los procesos y pensando sobre para poder de esta manera, reto, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos en ese camino, muchos a veces lo vemos como algo extremadamente complejo. Y no quiero decir que inseguridad es algo trivial. Puede ser sencillo o nos puede bajar demasiado el estrés si lo hacemos de manera estratégica, ¿ok? Si nos aseguramos de que las prácticas, y el plan de trabajo que tengamos para poder atenderlo verdaderamente está alineado a mi naturaleza como organización, ¿ok? Entonces, hablemos un poquito sobre los nuevos clientes, que creo que ya lo han platicado mucho en el transcurso, ¿verdad? Esos clientes que hoy evolucionar la forma bajo la cual nosotros concebimos tecnologías de información,
Son esos clientes, son esos usuarios de a pie, ¿okay?, los que nos dicen qué es lo que quieren, cómo lo quieren y a través de qué dispositivo o qué medio lo quieren. Okay, hemos dejado de ser nosotros los tecnologías de información, temas, los que marcamos la agenda. La agenda la marcan los usuarios. Y la marcan los usuarios porque los ambientes de tecnologías de información han evolucionado. Hoy, claramente, a partir de la explosión de la movilidad, a partir también de la consolidación de IPv6 como una forma bajo la cual operan las redes, es mucho más evidente que han dejado de existir las fronteras como las teníamos concebidas, y más en el aspecto tecnológico. No hay fronteras en tiempo, no hay fronteras en distancia. ¿Okay? Entonces, la conectividad es una conectividad, es un commodity, es algo permanente, y es algo que al mismo tiempo nos permite y le permite a los usuarios, a la comunidad que atendemos con nuestros productos, con nuestros servicios, ser mucho más demandantes. ¿Okay? Porque son ellos los que tienen a su alcance una serie de herramientas tecnológicas, dispositivos que les permiten jugar, trabajar, ser mucho más eficientes, ¿okay?, con esta tecnología que utilizan dentro de la organización y que esperan que justamente esta tecnología les permita también acercarse a nuevos servicios por parte de las instituciones del sector público, como el caso que nos compartían hace un momento, ¿verdad? Entonces, ese escenario de consumerización es una realidad y representa diversos retos. Representa diversos retos porque, nuevamente, las fronteras que teníamos concebidas, pues han ido cambiando de manera radical. Efectivamente, era mucho más sencillo desde el punto de vista IT, definir cuál era la frontera que nos separaba del mundo exterior. Sabíamos que había un router, quizá acompañado de un mecanismo de seguridad, como puede ser un firewall o quizá otros elementos, y hoy esos elementos siguen siendo importantes en una estrategia, pero ya no son suficientes, porque las ventanas, porque las puertas cada vez son más a partir de la consumerización, a partir de la explosión de la movilidad, y encontramos entonces cómo efectivamente esos que eventualmente compran nuestros productos, pero que también forman parte de y que nos ayudan también a vender nuevos servicios, esperan que la tecnología sea facilitadora de este tipo de elementos. ¿Okay? Entonces, eso viene radicalmente a cambiar la forma bajo la cual construíamos las redes, bajo las cuales planeábamos las redes, ¿okay?, y seleccionábamos la estrategia para poder abordar el tema. Es un hecho que la movilidad se ha convertido en un driver, en un mecanismo tremendamente escalable para poder entregar nuevos servicios. ¿Okay? Yo creo que los servicios online, la banca móvil, pues bueno, nuevamente ustedes lo conocen mucho mejor que yo y saben que efectivamente es algo realidad, algo real, algo que representa beneficios para esos usuarios, para ese mercado que atendemos. Pero, ¿qué sucede? Que definitivamente seguridad muchas veces se concibe como un inhibidor. ¿Por qué? Bueno, pues porque el mundo es muy malo, ¿verdad? Porque fui a una conferencia de seguridad y me dijeron que el mundo se va a acabar mañana porque hay muchos virus, porque hay muchos hackers, porque el fenómeno del hacktivismo es tan real que efectivamente tengo que cerrar operaciones, casi, ¿no? Entonces no se trata de generar ese grado de paranoia o ese grado de estrés, sino tener claro que efectivamente existe como tales de las amenazas informáticas, pero que con una buena planeación, con una buena estrategia, podemos aprovechar más bien la adopción de estos planteamientos tecnológicos, como el de la movilidad, como el del Bring Your Own Device, ¿okay?, como los escenarios de consolidación de servicios en el data center, la virtualización, como elementos claros para que con seguridad se convierta el servicio, ¿por qué no?, en un diferenciador competitivo. Y no tengamos al usuario estresado, sintiendo que cuando lo está haciendo, que cuando está pagando algún servicio, que cuando está accediendo a información confidencial, está rodeado de tiburones o está rodeado de gente mala que en cualquier momento va a afectar su patrimonio. ¿Okay? Y en muchos casos la misma existencia de la organización. Desafortunadamente no ayudó mucho. ¿Okay? Y es algo que definitivamente tenemos que cambiar para efectos de atender esto de manera integral, de forma holística. ¿Okay? Otro de los datos que me pareció importante compartir en esta charla
Aquí la fuente es Deloitte, que tiene un estudio muy interesante sobre los principales retos en materia de TI y de seguridad para el sector financiero. Es el que podemos ver aquí, ¿no? Justamente cómo vemos de manera repetitiva cómo seguridad de la información o la función de seguridad de la información necesita evolucionar para ser mucho más estratégica, para ser mucho más consciente de la forma en la que operan los servicios para poder entregar un verdadero valor. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la sugerencia en este caso? Cambiar la estrategia. ¿Quién de aquí, rápidamente, por favor, sin miedo, se dedica exclusivamente a la seguridad de la información en sus respectivas organizaciones? Bueno, tenemos a varias personas. Y estoy seguro que no es el caso de ustedes, pero tendrán colegas que se sienten orgullosos, ¿verdad?, de ser los defensores de los recursos críticos. Y esa es una labor muy loable, ciertamente, ¿okay?, muy demandante, que también implica muchísimo estrés, pero que si el 100% de nuestro tiempo, si nuestra agenda se centra principalmente en detener ataques, cuando le platicamos al director de finanzas o al director de negocio de lo que hacemos, dice, oye, está padrísimo tu trabajo, ¿no? Síguele echando ganas porque proteges mis recursos, pero no necesariamente nuestra posición es percibida como una posición estratégica para la organización. ¿Okay? ¿Por qué? Porque somos los policías, somos los bomberos que estamos apagando fuegos para mantener la continuidad del negocio, que es ciertamente muy importante. ¿Cuál es otro de los escenarios? Pues encontrarnos colegas que están abrumados por la cantidad de mandatos regulatorios con los que tienen que cumplir. ¿Okay? Por un lado, bueno, ya viene la circular única de la CNBB, bueno, ya viene, perdón, los auditores de la CNBB, ya no me los puedo chamaquear como hace algunos años, decirles que estoy haciendo algo y no lo estoy haciendo porque verdaderamente han evolucionado en su conocimiento del tema y son verdaderas especialistas en el tema de seguridad, ¿ok? Y tampoco necesariamente focalizar nuestra agenda o nuestra atención en el cumplimiento regulatorio es lo más relevante para la organización. Es importante, sí, pero no lo es todo. Como también no lo es todo el ser el policía y vanagloriarnos de ello, ¿verdad? Es decir, yo soy aquí el que define qué se puede hacer y qué no se puede hacer, qué se instala, qué no se instala, ¿okay?, y quién accesa y quién no accesa a ciertos sitios. Yo creo que si alguien tiene la capacidad de decir, yo puedo controlar absolutamente todo eso, pues le damos un premio a nivel industria, ¿no? Porque sería verdaderamente un super logro, más con este escenario, con este entorno que ya tanto hemos descrito de la movilidad o de la consumerización, donde es tremendamente complejo identificar las puertas y las ventanas que tenemos abiertas, y focalizarnos nada más en ello. Y sobre todo sentirnos orgullosos de que siendo los policías los que decimos no, estamos logrando ese tipo de objetivos y siendo considerados estratégicos. ¿Y cuál puede ser la otra? Bueno, pues los frustrados que peleamos todo el tiempo con el director de finanzas porque no me autorizan el último gadget tecnológico. Antes me aceptaron la compra de un firewall, después, bueno, ya los firewalls no eran suficientes, ¿verdad? Necesitaba un IDS, después un IPS, después filtrado de contenidos, después protección web, luego DLP, la Ley Federal de Protección de Datos, ¿no? Y cualquier cantidad de tecnología dispersa o tecnología aislada que me ayudaba efectivamente a cerrar algunos huecos, pero que terminaron cansando definitivamente al área de negocio, donde con todo y que representamos el sector financiero, pues los presupuestos son finitos, los presupuestos no son ilimitados y tenemos que ser muy creativos en la forma de formular nuestro caso de negocio para poder llevar a cabo alguna decisión estratégica o alguna inversión adecuada. Entonces, definitivamente, este escenario de estar lidiando o sentirnos frustrados porque no me entiende la organización, pues depende mucho de cada uno de nosotros como profesionales del tema, ¿verdad? Entonces, definitivamente, dándole muchas vueltas al asunto, insisto, cada una de estas funciones es importante. Y yo no diría que va a llegar un punto en el que este escenario va a cambiar radicalmente, ¿verdad? Pero es un hecho que en la medida en la que podamos ligar los planteamientos tecnológicos que hoy soportan
la operación de la organización y estos objetivos, con las amenazas a las que estamos expuestos para poder operar, para poder salir al aire, para poder alcanzar nuestros objetivos que tienen que ver con competitividad, con productividad y poder cumplir con los marcos regulatorios que norman nuestro comportamiento, estaremos logrando definitivamente un escenario o un círculo virtuoso mucho más integral, que es el que las organizaciones, que es el que nuestros directores en el mundo financiero esperan de nosotros, ¿verdad? Entonces, tenemos una gran oportunidad ahorita, porque nuevamente las tecnologías de información como las concebíamos hace algunos años, las redes y absolutamente todo ha cambiado. Y hoy hablamos del Bring Your Own Device, hoy hablamos del data center y de la virtualización, quizá como las expresiones más evidentes, más claras, de los beneficios que estas pueden traer a cada una de las empresas que representamos, y podemos aprovechar esa coyuntura justamente para poder seleccionar, para poder identificar esas arquitecturas, esos modelos integrales que nos ayuden a soportar ese tipo de escenarios tecnológicos. Otro tema importante es que tenemos que ser mucho más demandantes del ecosistema al que estamos expuestos, porque nosotros como fabricante no nos podemos desmarcar de lo que el ente regulador define. Entonces, para nosotros, les puedo compartir que ese es el caso de Fortinet, es muy importante saber lo que la normatividad determina para saber cómo podemos ayudar a nuestros clientes, y no es para decirles, mira, aquí tienes la solución mágica para poder cumplir con la auditoría de la CNBV. Eso no existe. Y si alguien se atreve a decir que existe, está mintiendo. Lo mismo que si hablamos de la Ley Federal de Protección de Datos y cualquier otro más. ¿Qué es lo que nosotros hacemos entonces de manera mucho más responsable? Entender cuáles son los marcos de referencia, cuáles son esos modelos de gobierno en los que el ente regulador se basa para poder construir su requerimiento, y en función de ello nosotros hacer ese mapeo. Y nos damos cuenta que efectivamente cuando vemos una auditoría o cuando vemos un nuevo estándar, lo que encontramos son pedacitos de ITIL, pedacitos de COVID, pedacitos de COSO, quizá algo de PCI, que no es necesariamente un marco de referencia, pero es tan explícito que eventualmente puede llegar a serlo en ciertos escenarios, para poder en función de eso definir cómo la tecnología ayuda, y eso lo pueden esperar de nosotros. Sí, y por eso es importante enfatizar en ello. Y dejar las compras de miedo. En algunos casos, insisto, nos va a alcanzar, sobre todo, por ejemplo, ahorita que es tan coyuntural el caso de Anonymous o el caso de los ataques de negación de servicio, y que efectivamente todo el mundo quiere hoy una solución mágica anti-DDoS, la cual tampoco existe. Pero sí, efectivamente hay arquitecturas y hay planteamientos tecnológicos soportados por la alineación a estos modelos de referencia, que les pueden dar a ustedes la tranquilidad de que efectivamente su inversión es una inversión a largo plazo, de que la inversión es estratégica, y de que esa tecnología el día de mañana no se va a convertir en un pisapapeles o en una plataforma muy bonita para recargar la pizza y los refrescos, que muchas veces ocurre cuando seleccionamos tecnología puntual. Entonces es por eso tan importante cambiar ese paradigma, y ver a la seguridad como un habilitador, y la clave es, como lo venía mencionando hace un momento, seleccionar esos planteamientos tecnológicos, esas arquitecturas que hoy norman nuestro comportamiento, para poder entender qué es lo que vamos a requerir de nuestros proveedores. Nosotros, Fortinet, somos una empresa comprometida con las necesidades del sector financiero. Les daba ya el ejemplo de lo que hacemos en términos de mapeo con lo que definen los entes reguladores respecto a lo que tenemos en nuestro portafolio, pero para nosotros es sobre todo importante mencionar el concepto de arquitectura, que en nuestro caso es un tangible, en nuestro caso son una serie de componentes tecnológicos que, independientemente de su ambiente de tecnologías de información, pueden esperar en Fortinet una respuesta. Si se trata de la seguridad en la base de datos, si se trata de la seguridad a nivel aplicativa o seguridad web, si se trata de ambientes virtualizados o se trata de seguridad perimetral
¿ok? O protección contra ataques de negación de servicio, etcétera. Hay una serie de elementos que tenemos a su alcance, ¿ok? De hecho, agradezco porque varios de ustedes son clientes nuestros y esa confianza se debe, pues bueno, definitivamente a la capacidad de ejecución, a los recursos tecnológicos de punta, a la investigación y desarrollo que tenemos puesta para el desarrollo de nuestro portafolio, y que cuando empezamos a juntar las piezas del rompecabezas de acuerdo a la arquitectura que tenemos que atender, encontramos que efectivamente en el caso de Fortinet la tecnología se convierte en un diferenciador, se convierte en un habilitador, y que el modelo de negocio que soporta nuestra forma de comercial es tremendamente atractiva para el sector financiero. ¿Okay? Y pues el objetivo es ese, ¿verdad? Que recuerdan la imagen donde veíamos que el camino era tremendamente complejo, lleno de tormentas. Pues bueno, la idea es que efectivamente nuestra labor cuando se trata de seguridad sea una labor un poquito más relajada, menos estresante, y para eso definitivamente los podemos ayudar. Sin más, yo les doy las gracias por su tiempo. Tenemos un booth donde buena parte del equipo estamos presentes para poder responder a sus dudas, inquietudes, y quisiera ya nada más hacer un último comercial. El día jueves, pasado mañana, tenemos un evento muy importante, es nuestro principal evento en materia, en el año, le llamamos el Fortinet Security Conference. La invitación está abierta para todos ustedes, para que puedan acompañarnos y puedan escuchar cómo todo esto de lo que les he hablado muy por encimita y de manera muy general, lo hacemos realidad. ¿Okay? Vamos a tener breakouts focalizados en arquitecturas y vamos a hablar, por supuesto, de tendencias, de retos y una que otra historia de terror. Gracias. Bueno, afortunadamente no soy el que está previo a la comida, entonces espero todavía no agarrarlos muy inquietos. Bueno, ya hizo favor Rafa de presentarme. Es un placer acompañar a los organizadores en este evento y sobre todo compartir un tema que es siempre, yo creo que de los prioritarios en su agenda como responsables de tecnologías de información en el sector financiero, que es justamente el tema de la seguridad. El título que hemos seleccionado para esta charla es asegurando y habilitando servicios financieros. Debo confesarles que antes, ¿okay? ¿A quiénes de ustedes, honestamente, esta imagen que acabo de presentar? Al que desafortunadamente estamos muy en el medio, y no necesariamente en el medio de tecnología, sino en nuestra vida cotidiana. Y es algo verdaderamente triste porque eso se ha convertido en nuestra realidad. Y sabemos que tenemos que tener cierto cuidado, sabemos que no hay que meternos con los malos, que no ser blanco de ataque, porque si lo hacemos naturalmente podemos vernos afectados por este escenario de inseguridad. Pero bueno, el punto aquí es que desafortunadamente esa estrategia o esa dinámica que por mucho desde preparar la charla, pues sí me aventé un buen clavadito, solamente un clavadito, nada más, tratando de entender qué era lo que sea relevante para ustedes, qué podía verdaderamente aportar valor. Y pues bueno, hay términos que ustedes dominan mejor que yo. Análisis de impacto al negocio, análisis de riesgos, y bueno, todo eso a lo que están acostumbrados a atender justamente cuando tienen que pensar en las auditorías siguientes o cumplir con esos marcos que norman su comportamiento. Pero decidimos más bien darle un giro a esta charla y hablar de algo que es fundamental y que yo les puedo decir que en el tiempo que llevo trabajando en la seguridad, que son pues ya cerca de 15 años, es algo que será recurrente. Años se dio en la industria de la seguridad, hoy ha dejado de ser suficiente. Y no solamente desde nuestra perspectiva como fabricantes de soluciones de seguridad, sino también desde su perspectiva, su agenda como responsables de seguridad, de tecnologías de información. Porque antes, efectivamente, cuando el escenario era todavía mucho más caótico, bueno, yo diría que el escenario es ahora todavía peor, pero no voy a ahondar más en ello, era mucho más sencillo el vender el caso de negocio de la seguridad. Sabíamos que llegábamos con el director, que llegábamos con la persona encargada de finanzas y lo lográbamos estresar lo suficiente y conseguíamos entonces nuestro objetivo, ¿verdad? Que podía ser
adquirir un paliativo, una tecnología puntual para poder atender ese problema que estábamos viviendo, o llevar a cabo otro tipo de ejercicio, alguna campaña de concientización, etcétera, ¿no? La intención, ahorita que vamos a hablar de seguridad, es no venderles una historia de terror, ¿ok? Entonces, para aquellos que esperaban una sesión de morbo, perdónenme si no cumplo con esa expectativa, sino más bien mi objetivo es compartir cómo ustedes utilizar este elemento tan importante como un diferenciador, ¿ok? Como algo que los haga